Bueno, entonces dijimos que había que atravesar membranas. ¿Cuáles son los mecanismos básicos que tenemos para pasaje de membranas? ¿Cómo algo puede atravesar una barrera lipídica? Bueno, tenemos los dos mecanismos más sencillos que se supone que son a favor de un gradiente de concentración, desde donde está el fármaco más concentrado hasta donde está menos concentrado, que son la difusión simple y la difusión facilitada. Nosotros vamos a trabajar mucho, porque hay muchas situaciones en los procesos farmacocinéticos con la difusión simple. Vamos a tratar de estudiarla bien, porque tiene mucha importancia. Pero también la difusión facilitada. Probablemente la mayoría de los procesos farmacocinéticos sean de tipo de difusión facilitada. Lo que ocurre es que los transportadores casi nunca se saturan, entonces es como si fuera una difusión simple. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que este tiene un transportador. Y si tiene un transportador, ¿qué podría ocurrir? Se puede saturar, puede haber competencia entre dos que son similares, pero básicamente no hay gasto energético porque en los dos casos están a favor de un gradiente. Inclusive el transportador, como ustedes saben, por lo general puede actuar hacia un lado y hacia el otro, dependiendo de qué lado esté el gradiente, cuál sea el lado, digamos, que tenga más concentración, el transportador va a transportar para cualquiera de los dos lados. Este es un mecanismo que no gasta energía. Y este transporte sodio dependiente, ¿tiene gasto de energía o no? ¿Por qué? Secundario, dice. Está bien, ¿por qué? Exacto. Porque primero ahí tiene que haber una bomba que saque el sodio hacia afuera, ¿no? Y esa bomba sí gasta energía. Y después, con un ingreso del sodio a favor del gradiente, eso genera una energía que puede ser utilizada para ingresar contra gradiente otra molécula. Este es un caso de cotransporte. Lo vieron en bioquímica, estamos repasando conceptos básicos. También está el contratransporte, ¿no? Que en este caso sería en dirección contraria, al sodio a la molécula que entra. Pero bueno, acá vamos a ver un caso de cotransporte. Transporte activo, con consumo de ATP contra gradiente. O sea, acá hay una ATPasa que permite que se genere la energía química suficiente como para ingresar contra gradiente al compuesto. Y la ultrafiltración, que ocurre básicamente a nivel de ¿qué? En el riñón. A nivel del glomérulo renal, y esto se debe a un gradiente de, si se quiere, de potencial, pero hidrostático, es decir, va desde un sitio de mayor presión a un sitio de menor presión, una corriente de agua, y arrastra el compuesto junto con ella. Acá el poro, el tamaño del poro es lo suficientemente grande como para permitir el arrastre de moléculas relativamente grandes. Entonces, volvemos a repasar un poquito. Difusión facilitada, específica y saturable. Esto ya lo dijimos. La unión droga-transportador reversible, competitiva y bidireccional a favor de un gradiente de concentración. La ultrafiltración, hay un gradiente de presión hidrostática y la limitación es el tamaño del poro. Solo para moléculas como macromoléculas, como las proteínas, digamos, este tamaño puede influir. En general, para las moléculas pequeñas, el tamaño es lo suficientemente grande como para dejarlas pasar. Transporte sodio dependiente, ya lo dijimos. Y algo que no dijimos, endo y exocitosis. Son procesos muy complejos, en los cuales obviamente hay un gasto de energía, se requiere que se ensamblen varias proteínas, y en general esto está relacionado, lo vamos a ver en el segundo parcial cuando veamos sistema nervioso autónomo y la neurotransmisión, ¿no? Porque ahí se descargan vesículas con neurotransmisor vía exocitosis. Este es un mecanismo más completo que los que vimos hasta ahora. Bueno, la difusión simple. Vamos a tratar de concentrarnos en esto porque el resto de la clase, el principal mecanismo que vamos a hablar es difusión simple. Dijimos, a favor de un gradiente de concentración, no requiere energía ni transportadores. Es fundamental la liposolubilidad de la droga. Cuanto más liposoluble sea, la velocidad
de pasaje va a ser mayor y la cantidad de drogas que atraviese la barrera va a ser mayor. También el tamaño, obviamente, moléculas más pequeñas van a difundir mucho más rápido que moléculas más grandes. Y algo que vamos a detenernos, que es la parte, digamos, que ustedes por ahí no están tan familiarizados, el porcentaje de fracción no ionizada. La gran mayoría de las drogas en el organismo están, al menos parcialmente, ionizadas. La gran mayoría son o de naturaleza ácida o de naturaleza básica. En un medio acuoso, como es el del organismo, van a estar en parte cargadas. Por ejemplo, el ácido pirúvico va a estar en parte como piruvato, con una carga negativa. Y las bases lo mismo, en parte van a estar cargadas. Ahora bien, si tengo una molécula neutra y una molécula la misma, pero con una carga negativa o positiva, ¿cuál va a ser la que atraviese más fácilmente una membrana lipídica? ¿La que está descargada o la que está cargada? La que está descargada, porque la cargada va a tener un impedimento electrostático para cruzarla. ¿Está bien? Entonces, en principio, las que van a atravesar las membranas biológicas van a ser las fracciones no ionizadas del compuesto. El compuesto va a estar en parte cargado y en parte no, y solo la población de moléculas que no estén cargadas van a poder atravesar la barrera. Entonces, la velocidad de la... Esto es un esquema, digamos, donde repetimos un poco lo que dijimos antes. La velocidad por la cual una molécula atraviesa una barrera en difusión simple depende de propiedades que son de las drogas y propiedades que son de la membrana. Las propiedades de la membrana, sean composición química, espesor y superficie de esa membrana, porque no es lo mismo atravesar una membrana que es muy pequeña en superficie que una muy grande, las vamos a suponer constantes, no lo son, pero vamos a suponer que más o menos la variabilidad es relativamente pequeña. Por supuesto, por ejemplo, ¿qué tiene más superficie, el estómago o el intestino? Y por lo general, ¿dónde van a atravesar más fácilmente las moléculas? Más cantidad, obviamente en el intestino que en el estómago, por una cuestión de superficie. Pero olvidándonos de eso, la composición química y el espesor vamos a suponer que es más o menos constante. En realidad, las membranas plasmáticas tienen distinta composición, varían dependiendo del grado de colesterol que tengan, son más fluidas o menos fluidas, pero nosotros en principio vamos a suponer que eso no varía y nos vamos a concentrar en la variabilidad de las drogas. Las drogas pueden variar por su tamaño molecular, como ya dijimos, por su liposolubilidad y por su fracción no ionizada. Todo compuesto tiene una que se disuelve en agua, inclusive los que no, pero nosotros, para hacerlo más sencillo, vamos a suponer que un compuesto es ácido-base si se disuelve en agua, y para cada uno de esos compuestos se puede calcular el valor pKa. pKa es la constante de acidez, en realidad es el menos logaritmo de la constante de acidez de ese compuesto. O sea, es de una reacción química la constante de equilibrio. Básicamente, dependiendo de la estructura que tenga la molécula de la droga, va a tener un pKa propio. Es algo que propio de la naturaleza de la droga, que viene dado con la estructura. Y eso va a ser el pKa y la naturaleza. Si la droga tiene tendencia a ceder un protón o a ganarlo en el agua, la droga va a ser un ácido o una base. Esto depende de la estructura. O sea, las drogas van a tener una naturaleza propia ácido-base que depende de su estructura, y además van a tener un pKa que también depende de su estructura. Esto es lo que va a determinar para un pH dado donde estén, del medio donde estén, qué porcentaje de fracción no ionizada va a haber en ese momento. Lo vamos a ver mejor con un ejemplo, porque esto es más difícil de que lo puedan sacar en el primer momento. Acá, esto es un ácido y esto es una base. ¿Se acuerdan? No sé si de química del CBC, si se acuerdan cuál de estos es ácido y cuál es base. Porque unos son conjugados, porque uno es la inversa del otro. ¿Este qué es? ¿Qué ácido es este? El ácido acético, es el que está en el vinagre, ¿no? CH3COH. Este tiende a perder en agua tiende a perder un protón y queda su base conjugada, que es el acetato. Pero no importa.
Y en este caso es al revés. ¿Esto qué es? El amoníaco. En una solución acuosa gana el amonio, que es este, pierde un protón y se queda con el amoníaco. Entonces, ¿el amoníaco qué es? Una base, y el amonio es su ácido conjugado. No importa, no le vamos a tomar esto. En los problemas le vamos a aclarar si la droga es ácido básica, ¿no? Para que recuerden nada más. Bueno. Entonces, dependiendo de la naturaleza, porque depende de la naturaleza justamente del ácido acético que sea un ácido, la estructura, y también del amoníaco para que sea una base, o sea, eso depende de la estructura de la molécula. Además tienen un pK. Estas dos ecuaciones ahora pueden ser que, seguramente también la vieron en química del CBC, pero ahora puede ser que les aterre un poco. Sin embargo, son ecuaciones muy sencillitas, ahora las vamos a ver, que les van a permitir calcular, o al menos estimar, no hace falta que hagan la cuenta con la calculadora, cuando una fracción no ionizada aumenta o disminuye dependiendo del pH del medio y de su pK. Esta ecuación tiene dos formas, una para ácido y otra para base. Le digo la verdad, ni yo me acuerdo cuál es la del ácido y cuál es de la base. Para esto, para acordarme, yo tengo una ayuda, que la del ácido es, esto es fracción no ionizada, o sea, esta es la concentración de la droga no ionizada, sobre la concentración de la droga ionizada es 10 elevado a la pKa menos pH. pKa de la droga menos pH del medio. Fíjense que la A de pKa está primero en el ácido. Esa es la regla mnemotecnia, la otra es al revés. Esa es la regla que yo tengo para acordarme que esta es la ecuación de los ácidos. 10 a la pKa menos pH. pKa con la A de la Ka es para los ácidos. Mientras que para la base es al revés. No ionizada sobre ionizada, 10 pH menos pKa. Ahora vamos a ver un ejemplo numérico, pero no se asusten con esto. Después, con los ejercicios lo van a entender mejor. Este es un ácido. Suponemos que el pK de este ácido es 5. Si el pH del medio es 5, ¿sí? Si el pH del medio es 5, ¿cuánto va a valer no ionizado sobre ionizado? 10 a la 5 menos 5, porque es pK menos pH. 10 a la 0, 1. ¿Qué quiere decir que esto de 1? ¿Cómo va a ser la fracción no ionizada con respecto a la ionizada? Iguales. O sea, cuando el pK es igual al pH, la fracción no ionizada, la cantidad no ionizada es lo mismo que la cantidad de droga ionizada. ¿Sí? Esa es una definición de pK también. Es el pH al cual la droga está 50% ionizada y 50% no ionizada. ¿Se entiende? ¿Qué pasa si el pH del medio va aumentando, se hace más alcalino? Bueno, ¿qué le va a pasar a la fracción no ionizada? Por ejemplo, supongamos que va a 6 el pH. La fracción no ionizada sobre la ionizada va a ser 10 a la 5 menos 6. ¿Eso cuánto es? 10 a la menos 1, que es lo mismo que un décimo, o sea 0,1. ¿Cuál es más grande de estas dos? La ionizada, y así sucesivamente. Entonces, conclusión, para un ácido, a medida que aumenta el pH del medio, ¿qué es lo que predomina? La fracción ionizada. ¿Esto qué quiere decir? Ahora vamos con el caso de la base, es completamente al revés. ¿Pero qué quiere decir esto? Que para un ácido, a medida que aumenta el pH del medio, le va a ser más fácil o más difícil atravesar una barrera. Más difícil. ¿Está bien? Porque va a estar más ionizado. Si yo tengo, no sé, la aspirina, que es una droga ácida, y el medio por algún motivo está alcalino, ¿le va a ser fácil o difícil a la aspirina atravesar, absorberse? Le va a ser difícil, porque va a estar más que nada ionizada. Bueno, ¿y qué pasa si es al revés? Si yo, es el mismo ejemplo, un ácido que tiene un pK 5, pero yo ahora el medio lo voy acidificando. ¿Qué va ocurriendo? ¿Qué fracción va aumentando? Esto lo pueden ver haciendo la cuenta. Si es 5, de nuevo, 10 a la 0, 1. Si es 4 el pH del medio,
10 a la 5 menos 4 es 10. ¿Qué quiere decir? Que esta es 10 veces más grande que esta. Si es 3 el pH del medio, ¿qué va a ocurrir? 10 a la 5 menos 3, 10 a la 2, 100. ¿Qué quiere decir? Que esta es 100 veces más grande que esta. Y así sucesivamente. Entonces, ¿quién aumenta a medida que baja el pH para un ácido? La no ionizada. A medida que disminuye el pH del medio en un ácido, aumenta la fracción no ionizada y entonces va a poder atravesar más o menos las barreras. Más, porque va a haber más fracción no ionizada. Para una base es al revés, porque la base es pH menos pKa, no es pKa menos pH. Esta es una base que tiene el mismo pKa, 5, ¿sí? Pero fíjense que a medida que yo voy descendiendo el pH, ¿sí? La base, como es pH menos pKa, el pKa siempre es 5, pero el pH va descendiendo, cada vez la fracción no ionizada es menor o la ionizada es mayor, ¿se ve, no? Eso. Entonces, la conclusión es que para una base, a medida que disminuye el pH del medio, aumenta ¿qué fracción? La ionizada y por lo tanto le va a ser más difícil atravesar una barrera biológica. Por otra parte, para una base, si aumenta el pH del medio, lo que aumenta también es su fracción no ionizada. ¿Se ve esto? Supónganse que el pH aumenta de 5 a 8. Ni sobre I es 10 a la 0 en este caso, cuando es el pH el 5, y Ni a la I es 10 a la 3, o sea 1000, cuando el pH es 8. Aumenta la fracción no ionizada, cuando aumenta el pH del medio. ¿Se entiende? Y por lo tanto va a ser más fácil que la base atraviese una barrera. ¿Esto se entiende más o menos? Esto lo tienen que saber porque muchas veces en algún ejercicio o en algún problema de parcial no les dicen como dato el pH de los distintos medios. Entonces, por más que sea aproximado, por ejemplo la orina tiene un pH muy variable, el mismo organismo tiene la capacidad de variar el pH de la orina, pero estos son algunos pH de distintos medios para tomar como referencia en caso que tengan un ejercicio donde no les da el dato. Así que anótenlo, por favor. Obviamente en el lugar, ¿cuál es el sitio donde hay mayor acidez? En la luz, la luz gástrica, porque ahí, bueno, hay secreción activa de ácido clorhídrico, entre otras cosas. Fíjense que la sangre tiene un pH un poquitito alcalino, por encima de 7, mientras que, en general, el citosol, o el citoplasma de las células, tiene un pH más bien cercano a 7 o inclusive un poquito menor. Les dije que la orina es muy variable, pero por lo general uno espera que la orina esté cercano a 5 más que a 6.